Algunas cicatrices, aunque persistentes, sirven como recuerdos punzantes de la fuerza que nunca supimos que teníamos. Esta narración cuenta la transformación de una mujer desde las lágrimas hasta la resiliencia, a medida que su mundo, meticulosamente construido, se desmoronaba. Me llamo Jane Olivia Sanders y hoy tengo 83 años, pero mi historia comienza a los 19, en el seno de la sencillez y el trabajo diligente de una familia de Springfield, Illinois. Mi educación tuvo sus raíces en las experiencias compartidas de 5 hermanos, en una familia compuesta por un padre camionero trabajador y una madre costurera habilidosa. Desde muy temprana edad aprendí la necesidad de defender mi posición. Antes de continuar, indiqué desde dónde está viendo esta narración. Suscríbase al canal y dele a me gusta al vídeo. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Es el año 1956, una época de música vibrante en la radio, con canciones de Patti Page y Perry Como, y una nación llena de prosperidad bajo la promesa de estabilidad económica del presidente Eisenhower. Para una joven de un pueblo pequeño como el mío, el futuro prometía posibilidades tentadoras, a pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en aquella época. Trabajaba como dependienta en la farmacia Johnson, en la plaza del pueblo, donde conocí a William. Una sofocante tarde de enero, entró en la tienda impecablemente vestido con un traje, buscando un medicamento para el dolor de cabeza. William Richards, recién trasladado de un banco de Chicago, era un hombre de 27 años cuyos modales me cautivaron. Con una voz encantadora me preguntó: ¿tendría la señorita un medicamento para el corazón acelerado? Después de entregarle la aspirina, me sonrojé intensamente, pero acepté su invitación para tomar un café después de mi turno. Mi padre, un hombre de su época, se resistió con fuerza a los esfuerzos de William por conquistarme. Los hombres de la ciudad no son de fiar, decía. Sin embargo, William poseía un magnetismo innegable, que conquistó incluso la férrea desaprobación de mi padre. Nuestro noviazgo, típico de la época, progresó rápidamente. En diciembre de 1956 nos dimos el sí quiero en la primera iglesia presbiteriana. Recuerdo vívidamente mi vestido blanco inmaculado, cosido con mucho cuidado por mi madre y mis tías, que les llevó 3 meses de intrincado trabajo con encajes y satén. Aunque las fotografías en blanco y negro ofrecen un atisbo, no logran captar por completo la belleza de mi ramo de margaritas y rosas blancas. William, como siempre, estaba impecablemente elegante, y yo sentí una abrumadora sensación de profunda felicidad. Nuestros primeros años los pasamos en una casa alquilada cerca del centro de la ciudad. Aunque modesta en tamaño, esa casa me parecía un palacio. La llenaba de mi cariño, bordando meticulosamente manteles y plantando geranios de colores vivos en el pequeño jardín. William, ascendido a subdirector del banco, hablaba de nuestra futura casa propia. En 1958 nuestra familia creció con la llegada de nuestra primera hija, Mary Ann. Ver el cariñoso abrazo de William a nuestra recién nacida, con lágrimas corriendo por su rostro, consolidó mi convicción de que nuestra felicidad estaba destinada a florecer. Los domingos tenían un significado único. Asistíamos a misa por la mañana, seguida de almuerzos con mis padres o con la tía de William, su única pariente en la ciudad. Los paseos por la tarde al parque, con William empujando el cochecito de Mary Ann, provocaban sonrisas y saludos cordiales de los transeúntes. ¡Qué familia tan encantadora!, comentaban, reforzando mi orgullo. A veces íbamos al cine, cautivados por la elegancia cinematográfica de estrellas como Humphrey Bogart,
mientras yo ansiaba imitar el refinado encanto de Audrey Hepburn. En 1960 volví a quedarme embarazada. Sin embargo, este embarazo fue más difícil que el primero. El reposo era fundamental durante los últimos meses, un periodo que coincidió con un cambio sutil pero perceptible en el comportamiento de William. Llegaba cada vez más tarde a casa, alegando compromisos de trabajo como gerente del banco. Sin embargo, yo empecé a sentir, claro, traía flores, chocolates para Marianne y se disculpaba por llegar tarde. Elizabeth, nacida en marzo de 1961 durante una noche lluviosa, tuvo un parto complicado. Estuve una semana en el hospital. William, aunque estaba presente durante el horario de visitas, siempre parecía apresurado. «El banco es una locura, Jane», exclamaba. «Con esta inflación todo el mundo quiere sacar su dinero». Lo entendía, o al menos eso creía. Ahora, madre de 2 niñas pequeñas, toda mi energía se consumía en sus necesidades. Al volver a casa con Elizabeth, se notaba un cambio sutil. William se mostraba más distante, impaciente con los llantos de Elizabeth e irritado con las preguntas de Marianne. Marianne, de casi 3 años, ansiaba la atención de su padre. Su regreso a casa a altas horas de la noche, a veces acompañado del ligero aroma de un perfume desconocido, no siempre quedaba disimulado por la ducha rápida que se daba. Reprimía mis lágrimas y mis dudas. ¿Qué recursos tenía? Una mujer sin carrera, agobiada con 2 niñas pequeñas, dependía completamente de mi marido. Nuestra vecina, la señora Wilson, fue la primera en decirme la cruda verdad. «Jane, eres una buena persona. No te mereces esto». Fingí no entenderla, pero ella insistió. William había sido visto con Carol, una nueva empleada del banco, en el club de campo y en el restaurante Pine. Lo defendí alegando compromisos de trabajo. «Los compromisos de trabajo no terminan con besos en el aparcamiento», replicó ella, con palabras impregnadas de la sabiduría de 60 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, escuchando la respiración de William a mi lado y sintiendo el abismo creciente entre nosotros. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, le pregunté casualmente por Carol. Su reacción inmediata, seguida rápidamente por una vuelta a la compostura, fue inquietante. «Es una empleada competente, trabaja en el departamento de cambio de divisas. ¿Por qué esa evasividad?». Me encogí de hombros, fingiendo no saber su nombre. Me besó sin entusiasmo y se marchó, como si fuera un día cualquiera. Pero no era un día cualquiera. La desconfianza se había sembrado y crecía a una velocidad alarmante. Empecé a notar otros indicios, como llamadas desviadas, camisas con manchas de pintalabios que él intentaba ocultar y el creciente número de fines de semana que pasaba trabajando en el banco. En julio, Marianne enfermó. Tenía fiebre alta y erupciones cutáneas por todo el cuerpo. El diagnóstico inicial fue sarampión, pero surgieron complicaciones graves. La ingresaron con neumonía. Me quedé en el hospital, consumida por la ansiedad por el estado de Marianne y por el cuidado de Elizabeth, que quedó al cuidado de mi madre. William, como era de esperar, apareció aunque sus visitas fueron breves. El banco, Jane, ya sabes cómo es. En la tercera noche de Marianne en el hospital, cuando su fiebre finalmente comenzó a bajar, tomé la difícil decisión de ponerme en contacto con el banco. Era tarde, casi las 9, pero William había declarado su intención de cerrar el saldo mensual. «Lo siento, señora, pero el señor Richards se marchó a las 6, como de costumbre», me informó el portero. Esa noche, junto a la cama de Marianne, que luchaba contra una neumonía, lloré en silencio.
Mis lágrimas no eran solo por la enfermedad de Merian. Me estaba dando cuenta de que la estructura meticulosamente construida de mi matrimonio se estaba desmoronando. ¿Dónde estaba William? ¿Con quién? ¿Por qué mentir cuando nuestra hija estaba enferma? Merian fue dada de alta al cabo de una semana, aún débil pero sin peligro de muerte. Sorprendentemente, William retomó su papel de padre y marido cariñoso durante unos días, pero los retrasos y las excusas volvieron rápidamente. Yo permanecí en silencio, me tragué las lágrimas y seguí cuidando de las niñas. ¿Qué otra opción tenía? La palabra divorcio era tabú en aquella época, sinónimo de escándalo y desgracia familiar. ¿Cómo iba a mantener a mis hijas? En diciembre de 1961, William nos sorprendió con la noticia de una nueva casa en un barrio en expansión para empleados de bancos. Era una vivienda más grande que la que alquilábamos, con un patio espacioso, perfecto para que las niñas jugaran. Sin embargo, una profunda sensación de vacío resonaba en mi interior. Nos mudamos en enero de 1962 y los vecinos organizaron una pequeña fiesta de bienvenida. Esbocé una sonrisa, expresando gratitud y perpetuando la ilusión de una familia aparentemente idílica. Sin embargo, esa nueva casa ocultaba amargas verdades. Descubrí recibos de cenas caras y regalos que no había recibido, entre ellos un broche de oro y un perfume francés. Una fotografía en el despacho mostraba a William abrazando a una mujer joven y guapa frente a una cascada. La inscripción "Para siempre tuya, Carol", y la fecha, julio de 1961, precisamente la época en que Merian había sido hospitalizada, destrozaron mi compostura. Esa noche confronté a William. Su negación inicial dio paso a la irritación y, a continuación, a la admisión de una aventura con Carol, aunque minimizó su importancia. Argumentó que yo, agobiada por las responsabilidades del cuidado de los niños, estaba preocupada y que los hombres tenían necesidades. Su respuesta indiferente y fría, que convertía su traición en culpa mía, reveló que era más que un simple marido infiel. Reconocí a un manipulador. Empezó a humillarme, insinuando que me había vuelto fea y descuidada, que cualquier hombre buscaría consuelo fuera de casa y que debía sentirme agradecida por el techo que me proporcionaba. Afirmaba que sin él no valía nada. Sorprendentemente, empecé a creer en sus palabras. Los meses siguientes estuvieron marcados por un declive constante en nuestras vidas. William ya no intentaba ocultar su aventura con Carol. Sus idas y venidas erráticas, salpicadas de momentos de felicidad, embriaguez o tristeza, me mantenían en una inseguridad perpetua. Las niñas también sentían la tensión. Merian sufría pesadillas y Elizabeth lloraba incontrolablemente. En agosto de 1962, un compañero del banco reveló el embarazo de Carol. Mi mundo se derrumbó. Cuando William llegó, ya había recogido sus cosas. Ahora puedes irte a vivir tu otra vida, le dije con una compostura recién descubierta. Su negación del embarazo de Carol fue recibida con una risa cruel. Se burló. ¿Y qué vas a hacer, Jane? ¿Cómo vas a mantener a esos niños? ¿Quién va a querer a una mujer vieja como tú? Tenía 25 años. No era vieja, pero el peso de un matrimonio fracasado, los sueños destruidos y un futuro incierto pesaban sobre mí. Esa noche William se marchó, llevándose solo algunas pertenencias. Sus palabras de despedida, "Me suplicarás que vuelva", resonaban en mi mente. El año 1962 llegó a su fin, marcando el final de un matrimonio que en su día prometía un cuento de hadas, pero que acabó convirtiéndose en una pesadilla. Me quedé sola, con 2 hijas pequeñas que criar, sin profesión ni recursos económicos.
En una sociedad en la que una mujer divorciada se enfrentaba a una condena de por vida, surgió en mí una fuerza inquebrantable. Sabía que sobreviviríamos. Aquello no era el final, sino un nuevo capítulo, una historia que tenía que escribir, no para mí, sino para Marianne y Elizabeth. El miedo se mezclaba con la determinación nacida del sufrimiento. Cerré la puerta a la vida de William y comenzó un nuevo capítulo. Aquella noche de agosto de 1962 se tomó una decisión trascendental. Aunque insegura sobre el futuro, sabía que mis hijas y yo lo afrontaríamos juntas. Sin embargo, no había previsto el agonizante camino que nos esperaba, ni hasta dónde llegaría William para causar dolor. Creí erróneamente que sacarlo de nuestra casa acabaría con mi sufrimiento. En cambio, eso marcó el comienzo de una batalla mucho más dura de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente de nuestra separación, unos golpes fuertes resonaron en la casa silenciosa. Era la señora Wilson, mi vecina, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Jane, tienes que ver esto», insistió, entregándome un periódico. En la sección de negocios, un pequeño anuncio llamó mi atención. William Richards, nombrado director general de la agencia central del First National Bank. La foto que acompañaba la noticia mostraba a mi marido, o exmarido, no estaba segura de nuestra situación legal, sonriendo junto a otros hombres trajeados. ¿Lo sabías?, me preguntó la señora Wilson. Mi respuesta fue un simple no. William nunca había dado ninguna pista de que fuera a ascender. Al principio, pensé que podría tratarse de una sorpresa. Sin embargo, la cruda realidad pronto quedó clara. Estaba construyendo una nueva vida, posiblemente con Carol, una vida separada de mí. Pasó una semana sin que tuviera noticias suyas. Los pocos ahorros que guardábamos en una lata de galletas, acumulados de la mesada de William para los gastos domésticos, se estaban agotando rápidamente. Mis hijas, Marianne y Elizabeth, sentían profundamente su ausencia. Marianne preguntaba todos los días por su padre y Elizabeth, a pesar de su corta edad, mostraba signos de angustia y lloraba con más frecuencia de lo normal. Entonces llegó el aviso de desahucio. El banco, verdadero propietario del inmueble, afirmó que el derecho de William a ocuparlo se derivaba únicamente de su empleo. Su traslado había eliminado efectivamente nuestro derecho a permanecer en la casa. 30 días. 30 días para desalojar la propiedad. Esa noche, las lágrimas fluyeron sin cesar, en una liberación agotadora de tristeza. Al día siguiente me vestí, decidida a enfrentarme a William. Sin embargo, el guardia de seguridad del banco me impidió el paso, transmitiéndome las instrucciones explícitas de William de evitar cualquier interacción con su familia. Fue un recordatorio gritante del abismo que se había abierto entre nosotros. Me trató como a una pariente lejana, una molestia, en lugar de la mujer que había criado a sus 2 hijas, administrado su casa y cuidado de su vida durante 6 años. En la calle me encontré con Carol. La reconocí por la fotografía. Radiante, con un elegante vestido, su vientre en crecimiento era claramente visible. Pasó junto a mí, absorta en una animada conversación con otra mujer. Sin que ella se diera cuenta, escuché una frase del médico. «Es un niño». William siempre había deseado un hijo. Devastada, volví a casa, enfrentada a un futuro vacío, sin vivienda, sin recursos económicos y sin perspectivas. Fue entonces cuando me encontré con mi madre en la puerta, preocupada por mi ausencia en la comida del domingo. En sus brazos me desahogué y le conté todo lo que había pasado. Mi madre, una mujer de sabiduría sencilla, me abrazó con fuerza. «Hija», me dijo, «tienes 2 opciones.
seguir lamentándote por la vida que has perdido o construir una nueva vida para ti y tus hijas. A la mañana siguiente, dejé a mis hijas al cuidado de mi madre y fui al registro civil de la ciudad. Una verdad devastadora salió a la luz. William había registrado la casa solo a su nombre. Legalmente, yo no tenía ningún derecho. En el tribunal, un abogado me informó de la posibilidad de presentar una demanda por abandono, pero el proceso legal era largo y complejo. La perspectiva de garantizar una nueva vida parecía aterradora, y dada la prestigiosa posición de William en el banco, mis posibilidades parecían mínimas. No tuve más remedio que aceptar la oferta de mis padres de volver temporalmente a casa. A pesar de su aparente rigidez, mi padre, sorprendentemente, mostró una comprensión que no esperaba. Ese canalla nunca te engañó de verdad, afirmó simplemente. Hizo los arreglos necesarios para que las niñas y yo ocupáramos la antigua habitación de costura. La profunda vergüenza permaneció, una sensación casi tan dolorosa como el abandono. El escrutinio público era palpable. Sentía las miradas críticas y escuchaba las conversaciones en voz baja en las calles. Incluso mi hija menor, Mary Ann, de 4 años, sentía el dolor del aislamiento social. Al regresar de la casa de una amiga, lloraba porque la madre de la otra niña no las dejaba jugar, lamentándose. Ya no estás casada con papá, y eso es un pecado. ¿Cómo puedo explicarle a una niña que no era culpa suya?, me preguntaba, abrumada por la realidad de que nuestros recursos económicos se habían reducido en noviembre. Mis padres habían hecho todo lo posible, pero mi padre, ya con una salud delicada, luchaba por pagar las facturas como conductor. Esta difícil situación presentó una solución en forma de propuesta de la señora Wilson. Su hermana regentaba una pensión en el centro de la ciudad para mujeres trabajadoras y estudiantes y necesitaba una cocinera y una limpiadora. Aunque el sueldo era bajo, incluía alojamiento para mí y las niñas en una pequeña habitación en la parte trasera. Acepté sin dudarlo. Sin dejarme intimidar por mi falta de experiencia culinaria, rápidamente dominé las tareas de la cocina. Mis días transcurrían a un ritmo implacable. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para las huéspedes, limpiaba sus habitaciones mientras ellas estudiaban o trabajaban, lavaba montañas de ropa y preparaba las comidas. El contacto constante con el jabón y el ambiente agresivo de la cocina causaron estragos en mis manos que antes eran elogiadas por William por su delicadeza. Mi piel, antes tan admirada, sufría con el calor de la estufa de leña. A pesar de las dificultades, conseguí un refugio, provisiones para mis hijas y una restauración gradual de mi dignidad. En marzo de 1963, recibí la noticia de un vecino que trabajaba en la misma calle del banco donde William y Carol se habían casado. Su primer hijo, un niño llamado Richard, había nacido en enero. Esa noche lloré sola, no por mi dolor por William, sino por la dura constatación de que una nueva familia se estaba formando sobre los escombros de la antigua. Ese período también coincidió con las dificultades académicas de Mary Ann. De ser una alumna brillante, se volvió retraída y callada. La preocupación de su maestra la llevó a creer que la niña necesitaba a su padre. «Necesita a su padre», observó la maestra, como si yo pudiera traerlo mágicamente de vuelta a su vida. Intenté explicarle las circunstancias, pero la mujer soltera y sin hijos simplemente me aconsejó que, en ausencia del padre, era crucial que yo fuera fuerte. Me esforcé por cumplir esa misión, trabajando incansablemente en la pensión durante el día y complementando mis ingresos cosiendo por la noche. Con la máquina de coser Singer de mi madre,
Confeccionaba vestidos sencillos, dobladillos y arreglos, cualquier cosa que pudiera aumentar nuestros recursos. En las primeras horas de la madrugada, cuando el cansancio me consumía, la imagen de William aparecía en mis sueños. A veces eran pesadillas en las que se llevaba a mis hijas. Otras veces eran sueños agradables de reconciliación, pero inevitablemente me despertaba con una sensación de vacío. En julio de 1963 llegó una carta con la letra de William. Era la primera correspondencia que intercambiábamos desde su partida. Mi corazón se llenó de esperanza por una disculpa, una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, el tono de la carta era frío. Enviada por su abogado, detallaba una solicitud de divorcio, no reconocido legalmente en Illinois, pero se proponía una separación legal y una pensión alimenticia simbólica para las niñas, una cantidad que apenas cubría los gastos de una semana. Una amenaza velada concluía la carta. Si yo no, amenazó con quitarme la custodia de las niñas, alegando mi supuesta incapacidad como padre. Su carta detallaba su superior capacidad para proporcionarles un hogar y una educación, contrastándola con mis humildes circunstancias, una pensión y un trabajo como empleada doméstica. Las palabras "un golpe cruel" me destrozaron. Su amenaza, utilizando su estatus para intimidarme, fue devastadora. Maran y Elizabeth lo eran todo para mí, mi única motivación para afrontar los retos de la vida. Busqué asesoramiento legal del señor Emanuel, un abogado con experiencia. Se solidarizó con mi situación, mencionando su propia experiencia en la crianza de un hijo. El señor Emanuel accedió a representarme por un coste mínimo, motivado por su convicción de luchar contra la injusticia. Respondió a la carta de William con una contrapropuesta: aceptar el divorcio, pero solo con la condición de una pensión alimenticia justa basada en los ingresos de William, con el mantenimiento inquebrantable de los derechos de custodia. 2 semanas después, William cedió y aceptó una pensión alimenticia más alta, pero solicitó visitas quincenales a las niñas. El señor Emanuel aconsejó que se aceptara, destacando el derecho de las niñas al vínculo paterno. Acepté con renuencia y fijé la primera visita para un domingo de septiembre. Las niñas, vestidas con sus mejores galas, estaban llenas de expectación. Marianne, llena de historias, y Elizabeth, maravillada por la perspectiva, esperaban en la plaza del pueblo. Pasaron las horas y se puso el sol. Las preguntas incesantes de Marianne sobre la llegada de su padre se hicieron cada vez más insistentes. El reloj de la iglesia dio las 6 y él no apareció. Regresamos a casa, Marianne en silencio y llorando, Elizabeth dormida en mis brazos. Esa noche, una promesa solemne se solidificó dentro de mí. No permitiría que William causara más dolor a mis hijas. No forzaría una paternidad que él no deseaba. Ellas solo me tendrían a mí, y yo sería suficiente. Los meses siguientes exigieron adaptación. Mi pensión prosperó y la señora Matthews, su propietaria, me aumentó el sueldo. Aproveché nuevas oportunidades educativas y me matriculé en cursos nocturnos de costura. Durante la turbulenta época del movimiento por los derechos civiles, mi revolución silenciosa continuó. Aprendí a confiar en mis propios recursos y en el sistema de apoyo que había cultivado, y di prioridad a mi trabajo y a los lazos que había desarrollado con mi familia, mis vecinos y la señora Matthews, mi madre sustituta. La pensión alimenticia, irregular e inconsistente, se convirtió en una preocupación frustrante. El abogado de William explicó sus dificultades financieras temporales,
una verdad que me llevó a abandonar mis expectativas. Me concentré en la costura y mis creaciones pronto ganaron reputación local, principalmente por sus elegantes vestidos y ropa para niños. A principios de 1965, Marianne presentó síntomas preocupantes: dolores de cabeza, náuseas y fiebre intermitente. El médico de la clínica le diagnosticó estrés, la vulnerabilidad de mi hija, un síntoma de las continuas ansiedades y dificultades, puso de relieve la necesidad de ofrecerle resiliencia y apoyo. Me esforcé por crear un ambiente tranquilo y acogedor, asegurándome de que el bienestar de mis hijas siguiera siendo una prioridad. Una atmósfera alegre, llena de cuentos antes de dormir y paseos dominicales al parque, así como encuentros con los vecinos, era la norma. Sin embargo, la ausencia de William proyectaba una sombra persistente, especialmente cuando Marianne veía a otros padres acompañando a sus hijos al colegio o jugando en el parque. Este periodo coincidió con la grave enfermedad de la señora Matthews. El médico reveló que el cáncer ya estaba en una fase avanzada. Me quedé totalmente a cargo de la gestión de la pensión durante su tratamiento. Mis días se consumían en tareas de cocina, limpieza, gestión de cuentas, compras, cuidado de las niñas, costura y frecuentes visitas al hospital que se prolongaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. En marzo, la señora Matthews me llamó al hospital. Débil, pero decidida, me tomó de la mano y me dijo: «Jane, has sido una luz en mi vida. Sabes que nunca tuve hijos. Quiero que heredes la pensión cuando yo falte». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras le rogaba que se recuperara, pero ambas comprendíamos la realidad. La señora Matthews falleció en abril. Su testamento estipulaba que yo heredaría Meadow House, con la condición de mantener la tradición de la casa como refugio para mujeres trabajadoras. A los 28 años, inesperadamente me convertí en propietaria de un negocio. Las huéspedes se alegraron mucho. Temían que el sobrino de la señora Matthews, su único pariente vivo, alterara la naturaleza de la casa. Ese mismo mes, William reapareció inesperadamente en Meadow House. Parecía abatido, con profundas ojeras. Por un momento, una tonta esperanza surgió en mi interior. Entonces, sus palabras perforaron mi frágil optimismo. «He venido a ver a las chicas. He oído que ahora eres la dueña de este lugar», afirmó. Su tono contenía un matiz de resentimiento y envidia, una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Marianne, negándose a interactuar, buscó refugio detrás de mí, con los ojos llenos de tristeza. «Nunca habías venido antes», comentó simplemente. Elizabeth, que apenas recordaba a su padre, escondió la cara en mi delantal. La visita de William duró solo 10 minutos, marcada por un evidente malestar. Se marchó prometiendo volver, pero nunca volvió a aparecer. Más tarde supe por un antiguo huésped que trabajaba cerca de un banco que William había sido despedido por irregularidades contables. Carol, su exmujer, lo había abandonado llevándose consigo a su hijo, Richard. Los informes indicaban que estaba muy involucrado en el abuso del alcohol. En lugar de triunfo, sentí una profunda compasión por Richard, que ahora iba a pasar por la misma pérdida que mis hijas. Un sentido de la justicia, no mío, sino quizás cósmico, resonaba dentro de mí. El año 1965 terminó con cambios sustanciales en mi vida. Mi viaje de esposa abandonada a propietaria única, de mujer en dificultades a madre decidida, fue profundamente impactante. El dolor no había desaparecido por completo, sin duda permanecería, pero ahora coexistía con la esperanza. Una esperanza que no provenía de ideales románticos, sino de la reconfortante certeza de mi resiliencia, de mi capacidad para reconstruirme y prosperar
a pesar de las adversidades. Y con esa certeza miré a Marianne y Elizabeth la noche de Navidad de 1965, reunidas alrededor del pequeño árbol de Navidad en el salón de la pensión. Las mujeres que vivían allí, nuestra familia ampliada, estaban presentes. ¿Eres feliz?, le pregunté a Marianne. Abrazando a mis hijas, respondí con sinceridad. Sí, hija mía, estoy feliz de que nos tengamos las unas a las otras. Sin saber los giros impredecibles del futuro, no podía imaginar el devastador enfrentamiento que nos esperaba. Otro encuentro con William, de una manera agonizante e imprevista. Meadow House se convirtió en más que un refugio, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Aquellas paredes desgastadas fueron testigos de mi transformación. La marcha de William, 3 años antes, una fuente de dolor persistente, comenzó a desaparecer. El año 1966 marcó un punto de inflexión, trayendo cambios significativos a la pensión, que antes era un establecimiento modesto y ahora estaba prosperando. Un flujo constante de candidatos, entre los que se encontraban aspirantes a profesores, ayudantes de tienda, estudiantes y mujeres trabajadoras, un grupo que aún se veía con cierto recelo en aquella época, mantenía ocupadas las 8 plazas disponibles. Este aumento de la demanda exigió algunos ajustes. El antiguo almacén se transformó en 2 habitaciones adicionales y se contrató a Aurora, una mujer que había enviudado recientemente para ayudar en la cocina. Mientras tanto, Marianne, ahora con 8 años, mostraba una seriedad y una dedicación a los estudios cada vez más profundas. La herida emocional causada por el abandono de su padre se manifestaba en una contemplación silenciosa y en expresiones distantes. Elizabeth, de 5 años, que había sido testigo del mismo vacío, hacía cada vez menos preguntas sobre su padre ausente con el paso de los años. El sentimiento generalizado de la falta del padre contrastaba fuertemente con la normalidad de las otras niñas. Ese vacío era palpable para ella. ¿Por qué no tenemos un padre como las otras niñas?, preguntó una vez. La respuesta enfatizó las diversas configuraciones de las estructuras familiares, destacando el amor y la unión únicos dentro de su pequeña pero fuerte familia. En marzo llegó un duro golpe. William dejó de pagar la pensión alimenticia. Los intentos frustrados por localizarlo llevaron a la conclusión de que se había mudado de Springfield sin dejar dirección. El desánimo y el deseo de seguir adelante fueron las opciones más sensatas. Un abogado con experiencia le desaconsejó continuar con el proceso. Ha demostrado su capacidad para criar a sus hijas sola, afirmó. La Pascua trajo consigo una nueva aventura empresarial, un taller de costura anexo a la pensión. Los vestidos que se confeccionaban allí, que ganaron notoriedad más allá de la comunidad inmediata, dieron lugar a encargos de mujeres influyentes de la región. Este éxito justificó la contratación de 2 jóvenes asistentes talentosas y ansiosas por oportunidades procedentes de zonas suburbanas. Una de las asistentes, Lucia, comentó tras un mes de trabajo juntas: «Usted es diferente, señora Sanders». La curiosidad despertó la pregunta: «¿Cómo es eso?». La respuesta resonó profundamente. Usted cayó y se levantó. La mayoría de las mujeres simplemente caen. Las palabras sirvieron como un conmovedor reconocimiento de la resiliencia necesaria para las madres solteras y viudas que enfrentan desafíos similares. Esa experiencia impulsó un enfoque compasivo, aceptando aprendices sin cobrar nada, incluidas madres solteras y viudas jóvenes, que buscaban reconstruir sus vidas y carreras.
Esto reflejaba el enfoque de dale un pescado y enséñale a pescar, una máxima inspirada en la sabiduría de su madre. En julio, llegó una visitante sorpresa. Elena Williams, una antigua compañera de William en el banco, ahora trasladada a Chicago. Elena, vacilante, compartió una conversación mientras tomaba café en la cocina de la pensión, después de que los niños se hubieran ido a dormir, revelando una realidad devastadora. Contó cómo la exesposa de William, Carol, lo había dejado un año antes, llevándose a su hijo de 2 años, Richard. ¿El motivo? Carol había encontrado afecto en otras relaciones formadas con varios empleados del banco. Esta infidelidad, junto con la ausencia de William, lo llevó a beber en exceso y a faltar al trabajo. Su despido del banco se produjo tras unas transacciones financieras no autorizadas relacionadas con cuentas de clientes. La noticia lo llevó a una ciudad que ahora le resultaba familiar, Chicago. Una vida de dificultades parecía seguirlo, ya que vivía en una habitación de una pensión en el centro de la ciudad. Una mezcla de simpatía y venganza se apoderó del narrador. El hombre que antes menospreciaba el trabajo de ella y amenazaba sus derechos parentales, ahora se enfrentaba a una situación similar en un albergue. Había imaginado una familia perfecta con Carol, una familia que se desintegró, mientras el narrador construía un negocio próspero, una pensión que proporcionaba un ambiente estable y acogedor para sus hijos. Además, Carol se había vuelto a casar con un empresario y había registrado a Richard como hijo suyo, dejando a la antigua familia con un futuro incierto. La reflexión sobre las circunstancias que se estaban desarrollando ponía de relieve la naturaleza impredecible de la trayectoria de la vida. La reflexión continuó a lo largo del año y concluyó en 1967. El clima económico de la época, caracterizado por una inflación galopante, obligó a ajustar constantemente los precios de la pensión y del taller. Los crecientes costes dificultaban a muchos de los huéspedes el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Se implementó una solución creativa en forma de un sistema de intercambio para mitigar las cargas financieras a las que se enfrentaban los inquilinos. Varias personas proporcionaron a Marianne y Elizabeth instrucciones personalizadas o ayudaron en tareas administrativas y domésticas. Una alumna llamada Teresa, especialista en contabilidad, propuso formalizar la estructura existente en Meadow House, convirtiéndola en una empresa cooperativa. Cada residente contribuiría financieramente o con trabajo. La propietaria mantendría la propiedad, pero las responsabilidades se compartirían. Este concepto cobró fuerza. En consecuencia, Meadow House evolucionó más allá de su designación como alojamiento para mujeres trabajadoras, convirtiéndose en un espacio que promovía la solidaridad femenina y el apoyo mutuo. En una época en la que las mujeres independientes eran vistas con recelo, las residentes construyeron una comunidad solidaria. Las actividades del taller se expandieron más allá de la costura y la confección de ropa a medida. La empresa comenzó a producir una pequeña línea de ropa lista para usar, que posteriormente se vendió en 2 tiendas del centro de la ciudad. Para supervisar esta expansión, la fundadora contrató a más costureras, cada una de las cuales se enfrentaba a circunstancias y retos similares. Estas mujeres compartían experiencias similares. En septiembre se produjo un incidente angustiante. Elizabeth, al regresar de la escuela, fue abordada por un hombre que decía ser su padre. Asustada, la niña huyó a la pensión. Al regresar del taller, la fundadora encontró a Elizabeth llorando en los brazos de Aurora,
Un vecino confirmó la identidad del hombre como el señor William. Parecía agitado y posiblemente ebrio. A la mañana siguiente, la fundadora acudió a la comisaría. El sheriff, un hombre de ojos cansados, escuchó con impaciencia el relato de la fundadora. El sheriff afirmó que impedir que un padre viera a su hija estaba fuera de su jurisdicción. La fundadora explicó que el señor William no había buscado contacto con las niñas durante muchos años y que había aparecido borracho. Elizabeth apenas lo reconoció. Sin embargo, el sheriff insistió en que era derecho del padre ejercer su derecho de visita. La fundadora salió de la comisaría profundamente molesta por esa respuesta indiferente. Sentía que se estaba ignorando el derecho de su hija a la seguridad y la estabilidad, mientras que se ignoraban las acciones del hombre. La fundadora reconoció el sesgo a favor de los hombres, incluso de aquellos que eludían sus responsabilidades. Como medida de seguridad, la fundadora contrató a Joseph, el hermano de Aurora, para que acompañara a las niñas desde la escuela hasta su casa. Era un hombre amable que había perdido a su esposa durante el parto y estaba criando solo a su hijo, Anthony, un niño de la misma edad que Elizabeth. Las mujeres desarrollaron una fuerte amistad, compartiendo la experiencia común de criar hijos en una estructura familiar poco convencional. A pesar de sus diferentes situaciones, una mujer divorciada frente a un hombre viudo, se formó un vínculo. Varias semanas después, la fundadora se encontró con el señor William en un mercado dominical. Estaba irreconocible, delgado, despeinado y con un tono amarillento aterrador en los ojos. Intentó acercarse a ella, pero Joseph se interpuso entre ellos. William retrocedió, pareciendo inestable. Joseph le preguntó quién era ese hombre. La fundadora, emocionada, confirmó que era el padre de sus hijas, con un sentimiento de inquietud y profunda decepción. No era una muestra de afecto o nostalgia, sino la constatación de la decadencia humana y el profundo desperdicio de una vida. Joseph, con la perspicacia compasiva de alguien que había pasado por dificultades similares, afirmó que William no estaba bien. Joseph también animó a la fundadora a centrarse en su propio bienestar y en el de sus hijas. La fundadora reconoció que William había tomado sus decisiones y ella las suyas. Él había elegido un camino de traición e irresponsabilidad, mientras que ella había elegido afrontar la realidad, reconstruir su vida y seguir adelante. En diciembre, durante la celebración de Navidad en Meadow House, Joseph le pidió a la fundadora que se casara con él. Fue un momento íntimo en el jardín, mientras los niños jugaban y otros cantaban villancicos. Joseph le sugirió amablemente que no tenía que responder de inmediato. Reconoció sus profundas cicatrices emocionales. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el sueño de sus hijas, la fundadora consideró la propuesta. El carácter de Joseph, trabajador, cariñoso y amable, le resultaba evidente. El posible matrimonio de mi hijo planteaba un dilema complejo: un futuro seguro para mis hijas, un compañero para mí. Esas eran las perspectivas atractivas. Sin embargo, también me enfrentaba a la aterradora perspectiva de renunciar a mi independencia, ganada con tanto esfuerzo, a mi libertad para tomar decisiones por mí misma. La mañana de Navidad le comuniqué mi decisión a Joseph. Necesitaba más tiempo. Mi renuencia no iba dirigida a él personalmente, sino que provenía de una lucha profundamente personal. Había conquistado algo precioso, mi autonomía, y no estaba preparada para renunciar al control de mi vida. Él aceptó mi respuesta sin presionarme y nuestra amistad permaneció intacta. Nuestros hijos crecieron juntos, compartiendo paseos dominicales por el parque,
películas ocasionales y acogedoras comidas familiares. Este arreglo resultó satisfactorio para todos. El tumultuoso clima político de 1968 proyectó una sombra sobre la nación. La escalada de la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles agudizaron las tensiones nacionales. En la pensión, acogimos discretamente a 2 estudiantes que enfrentaban persecución por su participación en el movimiento estudiantil. Mi asistente, Teresa, en realidad nos advirtió: estos son tiempos peligrosos. Respondí que un peligro mayor era ignorar la injusticia, haciendo eco del momento en que yo había sido marginado durante mis propios momentos de vulnerabilidad. La tragedia ocurrió en marzo de 1969. William, profundamente ebrio, causó un accidente que provocó la muerte prematura de una joven pareja. A esto le siguió su detención, juicio y posterior condena a 6 años de prisión. Elena, que mantenía contacto con antiguos compañeros, nos dio la noticia. Sabía que tenía que preparar a mis hijas para la inevitable conversación sobre el suceso. Les expliqué cuidadosamente la situación a cada una de ellas, adaptando mis explicaciones a sus respectivas edades. Marianne, de 11 años, en silencio contemplativo, finalmente preguntó: «Él eligió ese camino, ¿verdad, mamá?» Nadie le obligó. Elizabeth, de 8 años, aunque mantenía una imagen idealizada de su padre, aún albergaba la pregunta: ¿mejorará en la cárcel? ¿Se arrepentirá? Me dolió el corazón al sentir su pequeño cuerpo temblar. «No lo sé, cariño», respondí. «Solo podemos esperar que encuentre la redención». Esa noche, Joseph apareció con un ramo de mis margaritas favoritas. «Me enteré de lo que pasó», dijo. «Vine a ver cómo estás». Nos sentamos en el porche con los niños durmiendo y tuvimos una larga conversación. Debatimos sobre las decisiones, las consecuencias y el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de los demás, centrándonos especialmente en la caída de William, de miembro respetado de la comunidad a preso, dejando un rastro de dolor a su paso. Comenté la percepción común del divorcio como un fracaso, pero creía que, en algunos casos, sirve como salvación. Si hubiera perseverado en mi matrimonio con William, tal vez habría sido una pasajera en ese fatal accidente. Tal vez las niñas estarían con nosotros, o tal vez todos habríamos perecido juntos en un matrimonio envenenado. Joseph tomó mi mano con delicadeza, un simple gesto de consuelo, sin segundas intenciones. «No solo resististe, Jane», afirmó, «prosperaste. Eso es más de lo que la mayoría de las personas, hombres o mujeres, logran en toda una vida». Los meses siguientes trajeron estabilidad y crecimiento. Meadow House floreció, con una lista de espera de candidatos ansiosos. La producción del atelier se expandió, abasteciendo a 4 tiendas en la ciudad y 2 en Chicago. Contraté a un abogado para formalizar la cooperativa y planeamos abrir un pequeño restaurante en la planta baja, una idea concebida por Aurora, cuya cocina sureña se estaba haciendo popular. En octubre recibí una carta de la prisión. Era de William, escrita con letra temblorosa, en contraste con su habitual caligrafía firme. Solicitaba visitas de sus hijas, informaba de su delicado estado de salud y expresaba su remordimiento y su deseo de perdón. En el jardín, con la carta en las manos, observé las rosas que había cultivado meticulosamente, las mismas rosas que antaño adornaron mi ramo de novia. Entregué la carta a Marianne y Elizabeth, consciente de su autonomía en la toma de decisiones. «¿Queréis verlo?», les pregunté. «La decisión es vuestra. Mi apoyo es incondicional, independientemente de la decisión que toméis». Marianne, normalmente reservada, negó suavemente con la cabeza. «No puedo, mamá. Quizás algún día, pero ahora no». Elizabeth,
Indecisa, dudó, mordiéndose el labio inferior. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo?, preguntó, insegura sobre sus sentimientos. Respondía William, transmitiéndole la decisión de las chicas sin juzgar ni resentimiento. Son personas, no propiedades. Merecen tiempo y espacio para procesar sus emociones. Concluí la carta con un sentimiento que reflejaba mi viaje personal. Espero que encuentres la paz que yo he encontrado, William. Hay un camino hacia la reconciliación para todos aquellos que lo buscan. Llegó diciembre, dando inicio a la temporada festiva. La pensión, decorada para Navidad, bullía de actividad. Los huéspedes, muchos de ellos imposibilitados de regresar a casa debido a la distancia o a obligaciones familiares, se preparaban para una celebración especial. El restaurante recién inaugurado estaba reservado para la cena de Navidad. El día 24, Joseph llegó con su hijo, trayendo un regalo inesperado: 2 conejitos blancos para Mary Ann y Elizabeth. Todos merecen un ser vivo al que cuidar, declaró Joseph mientras las niñas se alegraban con sus nuevos compañeros. Al presenciar esa escena, mis hijas sonrientes, la pensión animada, el taller próspero, el restaurante cada vez más popular, sentí una profunda gratitud por la vida que había construido desde las cenizas. No era perfecta, de hecho, los desafíos eran muchos. Sin embargo, era una vida auténtica, forjada con diligencia y determinación. Joseph se acercó con una pequeña caja en la mano. No es una propuesta de matrimonio, te lo prometo. Me tranquilizó con una sonrisa que reflejaba mi expresión. Es solo un recuerdo de Navidad. Dentro había un delicado broche de plata en forma de flor. Para la señora de Meadow House, una mujer que encuentra la belleza entre las espinas, añadió. Esa noche, durante la cena, observé la larga mesa. Mis hijas, Joseph, Anthony, Aurora y su hermano, y los pensionistas, las costureras del taller que no tenían familia en la ciudad. Éramos una comunidad diversa, unida no por lazos de sangre, sino por elección, afecto y respeto mutuo. Levanté mi copa en un brindis silencioso por la chica de 19 años que era, llena de aprensión y admiración por un sofisticado banquero con un traje impecable. Aquella joven nunca podría haber previsto el camino que la vida le depararía, las pruebas y tribulaciones, las victorias inesperadas, los obstáculos espinosos y las flores que cultivó en medio de todo ello. El año 1969 estaba llegando a su fin, concluyendo una década de cambios radicales. La joven empleada se había convertido en una mujer de negocios y madre soltera, el pilar de una pequeña comunidad. Las cicatrices permanecían, pero ya no llevaban el mismo dolor. Eran emblemas de batallas ganadas, testimonios silenciosos de una fuerza que no sabía que poseía. No podía prever los retos de la década de 1970 ni el inesperado regreso del pasado, una reevaluación de mi capacidad para perdonar, tanto a los demás como a mí misma. Si te gustan mis historias, suscríbete y dale a me gusta. Seguiremos adelante. La década de 1970 amaneció en medio de las dificultades económicas en Estados Unidos, con los periódicos informando sobre la recesión. Los anuncios de televisión, en blanco y negro, mostraban familias sonrientes, pero esa prosperidad no se extendía a todos. En Meadow House sentíamos los efectos de la inflación, los retos económicos que impregnaban todos los aspectos de nuestras vidas. Mantener precios asequibles para nuestra pensión, profesores, secretarias y alumnos era un reto diario. Los crecientes costos exigían soluciones innovadoras y una determinación inquebrantable. Marzo de 1970 marcó el 12º cumpleaños de Mary Ann.
Ya no era la niña insegura que se aferraba a la ausencia de su padre, sino que se había convertido en una preadolescente madura que mostraba habilidades excepcionales con los números y la organización. Los domingos me acompañaba al mercado de productores, donde regateaba con los comerciantes, y su habilidad para negociar a menudo sorprendía a los vendedores experimentados. Esta niña tiene un talento natural para los negocios, comentó el señor Jones, el carnicero, después de que Mary Ann consiguiera un descuento significativo en la carne para el restaurante que regentaba su madre. Esas palabras resonaron con orgullo, ya que Mary Ann encarnaba muchas de mis propias características: determinación, sentido práctico y un fuerte sentido de la responsabilidad. Sin embargo, ella llevaba su propia carga emocional. A veces la veía mirar con nostalgia a otras niñas con sus padres, con un dolor persistente por el abandono aún visible en sus ojos. Su hermana menor, Elizabeth, sin embargo, era todo lo contrario: extrovertida, artística y siempre rodeada de amigos. Elizabeth había heredado mi talento para la costura y confeccionaba ropa en miniatura para sus muñecas con retales recuperados del taller. A diferencia de Mary Ann, Elizabeth hablaba abiertamente de su padre, William, y a menudo fantaseaba con su regreso, su perdón y su eventual reencuentro. «Está en la cárcel, ¿verdad, mamá? Cuando salga, ¿vendrá a vernos?», preguntaba una y otra vez. Mi tarea era delicada: lidiar con la verdad mientras ofrecía compasión, evitando falsas esperanzas y preservando una relación sana con la figura paterna. En mayo llegó una carta del abogado de William, una bomba que trastornó mi vida cuidadosamente reconstruida. William, que había desarrollado cirrosis hepática, fue hospitalizado en la enfermería de la prisión. Su estado era grave y solicitó el arresto domiciliario, con la esperanza de cumplirlo bajo mi supervisión, debido a la falta de familia. El hombre que abandonó a sus hijos, amenazó mi custodia y cuyo alcoholismo contribuyó a tragedias, ahora formaba parte de nuevo de mi existencia cotidiana. Mi confidente de confianza, Joseph, me pidió cautela. «Te has construido una vida estable, Jane. No permitas que él la desestabilice de nuevo». Teresa, de forma más pragmática, sugirió ofrecer apoyo financiero para que William fuera atendido en otro lugar, con asistencia de enfermería. Yo no tenía ninguna obligación de acogerlo bajo mi techo. Como siempre, pedí la opinión de Mary Ann y Elizabeth sobre esta importante decisión. Como era de esperar, sus respuestas fueron diferentes. Mary Ann, con una madurez superior a su edad, cuestionó la justicia de asumir las consecuencias de sus actos. Elizabeth, sin embargo, vio una oportunidad de reconciliación. «Está enfermo, mamá. Quizás sea una oportunidad para la paz». Tras reflexionar detenidamente, tomé una decisión. Informaría al juez de que no podía acoger a William en la pensión. En su lugar, alquilaría un pequeño apartamento, contrataría a una enfermera para que lo cuidara y permitiría a las niñas visitarlo cuando quisieran. Le aclaré a Joseph que no era por él, sino por mis hijas, para aliviar la carga de la incertidumbre que llevaban. Antes de que el juez tuviera la oportunidad de analizar mi propuesta, ocurrió un golpe devastador. William falleció en el hospital de la prisión. La cirrosis avanzada, agravada por una neumonía, lo llevó a la muerte. Murió solo, sin sus seres queridos a su lado. La noticia me golpeó de forma inesperada. Ya no había amor, pero había existido. Ya no había dolor, pero las cicatrices persistentes latían con recuerdos dolorosos. Lágrimas silenciosas cayeron en el jardín. La pérdida de William, un hombre que me traicionó y abandonó, pesaba mucho. Sin embargo, en medio del dolor,
había un destello de esperanza en el recuerdo del encantador desconocido que conocí en la farmacia. Mi corazón dolía por la vida que había desperdiciado, por las decisiones equivocadas que había tomado y por la figura paterna ausente que Marianne y Elizabeth nunca habían conocido. La tarea de compartir esta devastadora noticia con las niñas era agonizante. Marianne, aparentemente estoica, mostraba una aparente falta de emoción. Sin embargo, los sollozos nocturnos que provenían de su habitación revelaban la profundidad de su tristeza. La encontré sosteniendo una foto antigua, la única de su padre, tomada en su tercer cumpleaños, y su angustia era palpable. «Quiero sentir más, mamá», lloraba, «pero él es un extraño para mí». El mundo de Elizabeth se derrumbó cuando comprendió la pérdida permanente. Sus sueños de reconciliación desaparecieron, sustituidos por la dolorosa constatación de su ausencia. «Nunca volverá, ¿verdad?», se lamentaba, imaginando los paseos en Tío Vivo que su padre le había prometido. El funeral fue íntimo, organizado por mí, ya que William no había dejado otros parientes. Solo estábamos yo, las niñas, Joseph, el abogado y algunos antiguos compañeros del banco. Elena, que llegó de Chicago con un sencillo ramo de flores, me ofreció palabras de consuelo. «Creo que tú eres la única que realmente lo conocías», me dijo, lo que me llevó a reflexionar sobre las complejidades del carácter de William. ¿Quién era el hombre al que amaba, el banquero encantador que me cautivó? ¿El marido atento de los primeros años? ¿El traidor, el alcohólico, el preso? ¿O era una complicada mezcla de todo ello? Semanas después del funeral llegó otro golpe. El abogado de William me informó de una póliza de seguro de vida, intacta desde sus días en el banco, que nos nombraba a mí y a las niñas como beneficiarias. No era una fortuna, pero era suficiente para garantizar su educación universitaria, algo que siempre me había preocupado. «Un último gesto decente», comentó Joseph, mientras que otros lo vieron como un intento tardío de reparación. Ese mismo mes, una chica de 17 años, Diana, buscó refugio en nuestra pensión, embarazada y expulsada de su casa. La historia familiar de dificultades resonó profundamente en mí. Le ofrecí un refugio seguro, trabajo en el restaurante y la promesa de apoyo después del nacimiento. La llegada de Diana causó algunos rumores en el vecindario. La devota señora Elliot, siempre crítica con nuestra comunidad de madres solteras, cuestionó la sensatez de nuestra decisión. Ignoré esos juicios, aprendiendo con el tiempo que las opiniones de los demás no alivian las dificultades ni pagan las facturas. Diana dio a luz a un niño sano, Gabriel, en noviembre. Inesperadamente, sus padres aparecieron en el hospital. La visión de su nieto ablandó el duro corazón del padre, y éste invitó a su hija y al niño a volver a casa. Sin embargo, Diana, expresando su deseo de independencia, afirmó: «Pero yo quiero trabajar, papá». Las palabras de la señora Sanders resonaron en su mente. «Puedo ser madre y seguir siendo independiente». Llegaron a un acuerdo. Diana volvería a casa, pero mantendría su trabajo a tiempo parcial en el restaurante y terminaría la escuela secundaria por las noches. Se unió al grupo de mujeres jóvenes que yo acogía, una comunidad de apoyo y crecimiento a la que pasé a llamar mis chicas. El año 1971 trajo más noticias emocionantes para la pensión. El restaurante comenzó a ganar reconocimiento más allá del barrio, atrayendo a más clientes. Decidimos expandirnos, renovando toda la planta baja. Esta inversión audaz, aunque exigente, era responsabilidad de Teresa en términos de análisis financiero y gestión. Era un riesgo significativo que consumía años de ahorros,
pero el futuro parecía prometedor. La inquebrantable dedicación de Mary-Ann al proyecto de renovación, evidente en su implicación diaria, impresionó al encargado de las obras. Con solo 13 años, examinaba meticulosamente los materiales, cuestionaba los precios y proponía modificaciones para ahorrar costes sin comprometer la calidad. Su predicción de que sería arquitecta fue recibida con una corrección decidida por parte de Mary-Ann. «Seré ingeniera civil», declaró, una carrera entonces predominantemente masculina. Su indiferencia ante las expectativas de la sociedad resonó profundamente, haciéndose eco de las palabras empoderadoras de su madre. Una mujer puede hacer cualquier cosa. Esta lección, inculcada por su madre, prevaleció sobre cualquier otra sabiduría transmitida. Ella enfatizaba la importancia de la independencia, la confianza en uno mismo y la rebeldía contra las construcciones sociales limitantes. El restaurante, totalmente renovado y con capacidad ampliada para 60 clientes, reabrió en agosto. Bautizado como Southern Comfort, rendía homenaje a la cocina sureña de Aurora y atraía a clientes de toda la ciudad. Un letrero luminoso, un lujo poco común en aquella época, señalaba la entrada del establecimiento. Su inauguración, marcada por una larga cola, fue un éxito rotundo y Joseph compartió el orgullo de este logro. Su creciente amistad, aunque poco convencional para la época, trascendió las estructuras sociales formales. Las cenas informales, los domingos juntos y el apoyo mutuo reforzaban los lazos únicos que compartían. Aunque su relación no era convencional, no vivían juntos ni estaban casados, sus hijos se consideraban hermanos. En público se presentaban como amigos, una realidad reconocida por todos. Sin embargo, la posibilidad de los chismes, una preocupación familiar, llevó a la madre de Mary-Ann a advertirle sobre los posibles juicios. Sin dejarse avalar, Mary-Ann, a los 34 años, con 2 negocios prósperos y 2 hijas, se mantuvo firme en su convicción de que las opiniones de los demás tenían poca importancia. La Navidad de 1971 trajo una sorpresa increíble, un regalo de billetes a Miami. Este gesto poco convencional, considerado una extravagancia para sus modestas condiciones, emocionó a las niñas, especialmente a Mary-Ann, que inmediatamente imaginó explorar museos y lugares históricos. Elizabeth, encantada con la fascinación del océano, ansiaba la playa, los helados y las olas. Dejando a Aurora y Teresa al frente del negocio, la familia emprendió el viaje en enero de 1972. El viaje representaba un lujo que rara vez se permitían, un descanso poco habitual en el trabajo incansable de Mary-Ann durante los últimos 10 años, un capricho que Joseph había insistido en cumplir. Miami superó todas las expectativas, con una arquitectura impresionante, incluido el barrio Art Deco. La belleza de South Beach y el encanto de Key Biscayne crearon recuerdos inolvidables para Mary-Ann y Elizabeth, 2 niñas criadas en un entorno rural modesto. El profundo asombro de Elizabeth ante la inmensidad del océano conmovió el corazón de Mary-Ann. La experiencia, detallada en el diario de Mary-Ann, fue transformadora y forjó en ella una renovada determinación por continuar sus estudios y abrazar un mundo más allá de su ciudad natal. La pasión de Elizabeth por la pintura floreció, despertada por una exposición de arte moderno. El año 1972 fue un periodo de estabilidad económica. El restaurante prosperaba, la pensión mantenía su prestigio y el estudio recibía encargos constantemente, todo lo cual significaba un periodo de prosperidad sin igual. El bienestar de la familia permitió a Mary-Ann comprar un coche usado en buen estado,
un logro que marcó una nueva libertad e independencia. Mi diálogo interno resonaba mientras navegaba por las complejidades del embrague y las marchas. Joseph, con una comprensión perspicaz de mis necesidades, evitó intervenir a menos que se le pidiera suficiencia. A mediados de año, una profunda conmoción sacudió nuestra rutina establecida. Carol, exnovia y posterior esposa de William, había fallecido trágicamente en un accidente de coche en Chicago. Me enteré por Elena, que mantenía el contacto con antiguos compañeros del sector bancario. La noticia tuvo un desenlace devastador. Richard, el hijo de William, y Carol, de 11 años, estaba destinado a un orfanato, ya que su padrastro rechazaba cualquier responsabilidad familiar. Esta noticia me sumió en una profunda melancolía. Este niño, medio hermano de Mary Ann y Elizabeth, estaba a la deriva en un mundo de pérdida y abandono, hijo de un hombre que me había traicionado, abandonado a nuestras hijas, pero aún así, un alma inocente. Durante días, la imagen de ese niño, al que nunca había conocido, pero que tenía el linaje de mis hijas, me atormentaba. ¿En qué piensas, Jane?, me preguntó Joseph una noche, al darse cuenta de mi preocupación durante la cena. Le expresé mis pensamientos, centrándome en el miedo y la confusión de Richard, en la injusticia de que un niño tuviera que cargar con el peso de los errores de los adultos. Después de que las niñas se acostaron, tuve una larga conversación con Joseph, en la que le revelé mis sentimientos encontrados, un fuerte deseo de ayudar a Richard junto con la aprensión por las posibles consecuencias. Joseph escuchó pacientemente, sin juzgar ni criticar. «Tienes un corazón de oro, Jane», afirmó. «Si te sientes impulsada a actuar, hazlo. Estaré a tu lado». A la mañana siguiente, compartí la noticia con Mary Ann y Elizabeth, detallándoles la conexión de Richard con ellas y su situación actual. Sus reacciones fueron diversas. Mary Ann, típicamente reservada, se centró en los aspectos prácticos, haciendo preguntas sobre la edad de Richard, los ajustes necesarios en nuestra casa y las complejidades legales involucradas. Elizabeth, impulsiva y apasionada, abrazó la perspectiva de tener un nuevo hermano. «¿Podemos llevarlo a casa hoy, mamá?», exclamó. La decisión estaba tomada. Inicié los trámites legales para solicitar formalmente la custodia de Richard. Era una tarea formidable. Una madre soltera, sin ningún vínculo familiar con el niño, se enfrentaba al laberinto burocrático del Estado. Sin embargo, ya había enfrentado desafíos más significativos. Preparamos un espacio acogedor para Richard. Un pequeño almacén se convirtió en una habitación. Se repintaron las paredes y se compraron muebles sencillos pero cómodos. Mary Ann contribuyó con libros de su colección, Elizabeth seleccionó juegos y materiales de arte, y Anthony, el hijo de Joseph, ofreció sus antiguos carritos de juguete. En diciembre de 1972, tras meses de intrincadas maniobras legales, finalmente obtuvimos la custodia temporal de Richard. Joseph me acompañó a Chicago para recogerlo en el orfanato estatal, un edificio sombrío e impersonal en el centro de la ciudad. El niño que encontramos era el vivo retrato de William, los mismos ojos marrones, el mismo mentón decidido, un físico delgado y pálido, y un comportamiento cauteloso. Richard llevaba una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. «Hola, Richard. Soy Jane y él es Joseph. Hemos venido a llevarte a casa. ¿Eres pariente de mi madre?», le pregunté con evidente aprensión. «¿Cómo podría explicarle nuestra compleja relación familiar?», pensé. «No, cariño, pero tienes 2 hermanas que son hijas mías. Tu padre estaba casado conmigo antes de conocer a tu madre». La integración de Richard fue un proceso gradual, lleno de pruebas.
Al principio, retraído y desconfiado, puso a prueba los límites, como cualquier niño que sufre un trauma profundo y el abandono. Marianne mantuvo cierta distancia emocional, observando a su hermanastro con cauteloso interés. Elizabeth, sin embargo, lo acogió rápidamente, actuando como su protectora, guía e intérprete de su nueva realidad. Durante los primeros meses de 1973, Richard tenía a menudo pesadillas y se despertaba aterrorizado. Durante las peleas nocturnas, los gritos de Richard pidiendo a su madre provocaban abrazos reconfortantes y canciones de cuna familiares, una rutina que poco a poco alivió sus pesadillas. Esas ansiedades dieron paso a un apasionado interés por los libros, que le ofrecieron un refugio seguro y un medio para procesar sus complejas emociones. Una tarde, Elizabeth, observando a Richard inmerso en una historia de aventuras, comentó: «Tiene una mente igual a la de Marianne y una sonrisa que refleja la tuya, mamá». Esas palabras conmovieron profundamente a la narradora, resaltando la profunda conexión que sentía con Richard. Aunque no era biológicamente suyo, acogerlo en su familia le ofreció un nuevo comienzo, una identidad distinta, separada de las dificultades que había enfrentado. Esa experiencia puso de relieve una lección fundamental. Los lazos familiares no se definen únicamente por los lazos sanguíneos o los documentos legales, sino por los actos cotidianos de amor y cariño. Un año de custodia temporal culminó en un hito significativo en julio de 1973, la concesión oficial de la custodia permanente de Richard. Una comida de celebración en un restaurante con tarta y regalos marcó esta feliz ocasión. Elizabeth le explicó a Richard que era como un nuevo cumpleaños, que significaba su integración oficial en la familia. Durante la celebración, al reflexionar sobre el notable viaje, la narradora recordó su versión más joven, una mujer ingenua, enamorada de los ideales románticos del matrimonio y la familia. La vida real, sin embargo, resultó ser significativamente más compleja, exigente y gratificante. Las pruebas a las que se enfrentaron ella, Marianne, Elizabeth y Richard no solo dejaron cicatrices, sino que también sirvieron como testimonio de su resiliencia y capacidad para reconstruirse y reconectarse. Cuando Richard apagó la vela de su pastel de nuevo cumpleaños, una sincera oración de gratitud resonó en su interior. Esa oración reconocía las lecciones aprendidas de las adversidades, la fuerza forjada en los momentos de abandono y la perseverancia necesaria para allanar su propio camino. La gratitud se extendía al cariño, a los retos superados y al cultivo de la alegría en medio de las adversidades. Sus hijas, su hijo adoptivo, sus prósperos negocios, su comunidad solidaria y su relación poco convencional con Joseph. Anticipando los desafíos y las incertidumbres del futuro, la narradora se sentía segura de que no navegaría sola por la vida. Las luchas pasadas, transformadas en resiliencia, la capacitarían para afrontar los proyectos futuros. El año 1974 marcó una transformación significativa para Meadow House, un refugio para mujeres trabajadoras que se expandió hasta convertirse en un pequeño complejo. La pensión en la planta superior, el restaurante en la planta baja y el taller de costura en la parte trasera prosperaban con enredaderas vibrantes que adornaban las paredes exteriores, simbolizando la capacidad de la vida para superar las adversidades. A pesar de la agitación social en torno al escándalo Watergate, la vida en Meadow House transcurría con un ritmo único. Marianne, de 16 años, era una joven decidida, con curiosidad intelectual,
centrada en sus estudios académicos avanzados y con planes de seguir la carrera de ingeniería. Sus observaciones sobre construir cosas que duren reflejaban su compromiso con los proyectos futuros. Parecía haber dejado atrás el pasado, a William y las dificultades familiares. Elizabeth, de 13 años, se estaba convirtiendo en una artista. Sus pinturas, que adornaban las paredes del restaurante, eran admiradas por los clientes. Elizabeth, con un espíritu artístico distintivo, contrastaba con el enfoque más intelectual de su hermana, una prueba de los diversos talentos y personalidades de la familia. Con una profundidad emocional palpable, compartía abiertamente sus sentimientos con sus hermanas. Sin embargo, aún conservaba un pequeño álbum con las pocas y preciadas fotos de William. A veces se quedaba mirándolas, observando las figuras como si fueran rostros desconocidos. Richard, de 12 años, se había adaptado sorprendentemente bien. El niño tímido y asustado del orfanato se había convertido en un chico animado, que mostraba un espíritu curioso, como si estuviera redescubriendo el mundo que le rodeaba. Su rendimiento académico en la escuela era excelente, especialmente en literatura e historia. En casa, asumió su papel de ayudante oficial de cocina de Aurora, aprendiendo con diligencia los secretos de la cocina sureña. Tenía una comprensión innata de las especias, como comentaba con orgullo la experimentada cocinera. Sabía intuitivamente cuándo los frijoles necesitaban más ajo o cuándo la salsa necesitaba una hoja de laurel. Era un verdadero don, decía la señora Sanders. Nuestra poco convencional familia había encontrado su armonía y equilibrio. Joseph y Anthony se unían a nosotros para cenar varias veces a la semana y pasábamos los domingos juntos en el parque o en la granja de un amigo a las afueras de la ciudad. De vez en cuando, notaba miradas de reprobación de otras personas, de la mujer divorciada, del hombre viudo y de niños de diversos orígenes, pero ya me había vuelto indiferente. Habíamos creado algo invaluable, un refugio de aceptación, afecto genuino y respeto mutuo. En abril, un acontecimiento devastador sacudió nuestra ciudad. Un incendio destruyó el orfanato municipal, dejando a 20 niños sin hogar. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, pero el antiguo edificio quedó completamente destruido. Richard, profundamente afectado, recordó sus propias experiencias en una institución similar. Preguntó, ¿qué va a ser de ellos ahora? La solución surgió de forma natural, como muchas de las decisiones más impactantes de la vida. Durante la cena, propuse acoger a algunos de los niños afectados en nuestra casa. Teníamos un gran almacén, utilizado exclusivamente para los suministros del restaurante, que podía adaptarse como alojamiento temporal. Joseph entendió mi sugerencia intuitivamente y compartimos un entendimiento silencioso que se había desarrollado a lo largo de muchos años. «Puedo hacer las reformas necesarias e instalar baños», se ofreció Joseph. Práctica como siempre, Marianne comenzó a calcular lo esencial. Las camas, la ropa de cama y los armarios eran necesidades básicas. Elizabeth se entusiasmó con la perspectiva de ayudar. Imaginó dar clases de pintura a los niños. Richard, siempre observador y silencioso, simplemente asintió con la cabeza, con los ojos brillantes. «Les mostraré que aquí las cosas son diferentes. Esto es una familia». Así comenzó lo que más tarde se llamaría Abrigo Flor. Inicialmente concebido como alojamiento de emergencia para 5 niños de entre 7 y 10 años, 3 niñas y 2 niños, el proyecto resultó ser un esfuerzo colaborativo. Joseph asumió el liderazgo en la coordinación de los aspectos estructurales de la reforma. Otros amigos proporcionaron muebles, ropa y juguetes.
Los clientes del restaurante, alertados de la iniciativa, contribuyeron generosamente con donaciones. Aurora organizó un equipo de cocineros voluntarios para aumentar la producción de comidas. ¿Crees que puedes asumir esta responsabilidad adicional?, me preguntó el juez de menores, claramente escéptico sobre mis habilidades. Sé que puedo, respondí con confianza. Tengo toda una comunidad que me apoya. Los niños llegaron en mayo, asustados y cargados con pequeños paquetes con las pertenencias que pudieron salvar del incendio. Richard desempeñó un papel crucial, mostrando empatía por sus sentimientos. Comprendía su temor, la nostalgia por sus familiares y el miedo a ser abandonados de nuevo. Nadie te gritará, le aseguró a Joaquín, de 7 años, y la comida aquí es la mejor de la ciudad. Los primeros días fueron turbulentos mientras los niños se adaptaban a las nuevas rutinas, comprendían las diferentes personalidades y procesaban sus diversos traumas. Ana, de 9 años, tenía pesadillas relacionadas con el incendio. Peter, de 10, probaba continuamente los límites, como si anticipara un castigo. Las gemelas Sophie y Claire, de 8 años, se aferraban la una a la otra, negándose a separarse, aunque fuera por unos instantes. Poco a poco, surgió una nueva dinámica en nuestra comunidad. Los niños comenzaron a asistir. Por las tardes, en la escuela pública local, voluntarios ayudaban en las clases y actividades. Marianne se encargaba de las matemáticas, Elizabeth de las artes y Richard supervisaba la lectura. Anthony, el hijo de Joseph, jugaba al fútbol con los niños en el pequeño patio. Los vecinos mayores, muchos de ellos profesores, ofrecían apoyo educativo complementario. Este arreglo temporal continuó incluso después de la reconstrucción del orfanato, 3 meses después. Los niños, especialmente Sophie, la más expresiva de las gemelas, expresaron su renuencia a regresar, enfatizando su nuevo vínculo con el refugio. El juez, observando el progreso de los niños, concedió la custodia provisional y exigió evaluaciones periódicas por parte de los trabajadores sociales. Posteriormente, en julio, se concretó una propuesta. El Departamento Municipal de Asistencia Social, reconociendo la contribución del refugio a la comunidad, ofreció una modesta subvención mensual para legitimar las operaciones del refugio. El secretario aclaró: nuestro objetivo no es institucionalizar, sino apoyar iniciativas como la suya, que promueven un ambiente familiar para estos niños. Este apoyo financiero, aunque limitado, facilitó los planes de expansión. Joseph, dedicando más tiempo al proyecto, esbozó los planos para una nueva ala en un terreno adyacente adquirido con los fondos del seguro de Williams. Esta nueva estructura, destinada a 15 niños más, incluía espacios de estudio y una cocina separada. En septiembre, mientras avanzaba la construcción del anexo, llegó una carta de Miami, de una mujer llamada Olivia Richards, madre de William, un nombre que William mencionaba a menudo en el pasado. Esa carta, escrita con la letra temblorosa de una persona mayor, revelaba que Olivia había perdido el contacto con su hijo tras mudarse al campo. Más tarde, descubrió su muerte, vio la existencia de sus hijas y de su nieto, Richard. La carta continuaba diciendo que Olivia, ahora anciana y frágil, deseaba conocer a sus nietos. Los niños reaccionaron de manera diferente a la noticia. Marianne, como era de esperar, se mostró indecisa, cuestionando el momento después de todos estos años. Elizabeth expresó su entusiasmo por la perspectiva de tener una abuela. Richard, pensativo, articuló su deseo de comprender la infancia de su padre, imaginando historias del pasado.
La carta dio lugar a una invitación para que Olivia los visitara. Varias semanas después, una mujer frágil, con el pelo blanco y los ojos que reflejaban los de William, llegó a la estación de autobuses apoyada en un bastón. Olivia fue recibida en la mejor habitación de la pensión. Después de que los niños se retiraron, Olivia y el grupo se involucraron en una larga conversación. Olivia reveló un detalle significativo hasta entonces desconocido. Había sido abandonada por su marido, el padre de William, cuando él solo tenía 5 años. Para sobrevivir, Olivia trabajó como costurera, dejando a William en internados. La explicación de Olivia, el abandono por parte de su marido, su ausencia constante para mantener a su hijo y la necesidad de William de una figura paterna, arrojó luz sobre facetas hasta entonces ocultas de la historia. Aunque no justificaban las acciones de William, estas revelaciones ofrecían un contexto para comprender mejor la situación. Esta conversación puso de relieve cómo el niño abandonado se había convertido en un hombre abandonador, repitiendo patrones y perpetuando ciclos. Los ciclos de sufrimiento atormentaban nuestras vidas, pero encontré consuelo en la percepción de que podíamos romper esos patrones. Mis hijos no heredarían esa carga. Olivia, una presencia discreta pero impactante, se quedó con nosotros durante un mes. Entretenía a Richard con historias de la infancia de William, un relato detallado que él absorbía con avidez. Enseñó antiguas técnicas de bordado a Elizabeth, cuyas creaciones artísticas ahora incorporaban esos intrincados puntos. Incluso Marianne, inicialmente distante, se sintió atraída por el talento de Olivia para los números, reconociendo una afinidad común en su aptitud. Olivia, contable informal para pequeños comerciantes, había sido una importante asesora financiera. La víspera de su partida me invitó al jardín. «Jane», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ansío volver a formar parte de sus vidas». Sorprendentemente, acepté de inmediato. «Los niños merecen todo el amor posible», añadió Olivia, «y tú siempre serás bienvenida aquí». En diciembre, inauguramos formalmente el nuevo refugio para flores. Este anexo a nuestra pensión albergaría inicialmente a 15 niños, con posibilidades de ampliación en el futuro. Durante la ceremonia, observé a nuestra poco convencional familia. Marianne, que se estaba convirtiendo en una joven mujer, ayudaba con las visitas guiadas. Las radiantes pinturas de Elizabeth adornaban las paredes. Richard, con la orientación de Aurora, preparaba los refrigerios. Los primeros 5 niños, notablemente diferentes de los jóvenes asustados que habían llegado anteriormente, ahora estaban prosperando. Joseph y Anthony, miembros integrales de nuestra familia ampliada, las costureras del atelier e incluso Olivia, que regresó especialmente para la ocasión, enriquecían el ambiente. «Han creado un pequeño milagro aquí», comentó el alcalde durante su breve discurso. Le corregí amablemente. «Nosotros lo hemos construido. Todas las personas presentes han contribuido. Ha sido un esfuerzo colectivo». El año 1975 comenzó con una ola de entusiasmo. Marianne había aprobado el examen de acceso a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois, en Chicago. Era un logro excepcional para una joven del interior, especialmente en un ámbito dominado por los hombres. Elizabeth estaba a punto de entrar en la escuela secundaria y se debatía entre seguir las artes o la medicina. «Deseo tanto crear belleza como curar», explicó. Richard, ahora en la escuela primaria, desarrolló un interés por la literatura y la historia, imaginándose a sí mismo como profesor. En marzo llegó la noticia tan esperada.
Marianne fue aceptada en la Universidad de Illinois. Una mezcla de alegría y aprensión se apoderó de mí. Mi primera hija abandonaría el nido para aventurarse en la agitada metrópoli. «Estoy preparada, mamá», me tranquilizó con su habitual confianza palpable. «Tú me enseñaste a luchar por lo que quiero». Para mi sorpresa, Olivia ofreció un apoyo inesperado. Tenía un pequeño apartamento en Chicago, donde vivía antes de mudarse a Miami. El apartamento estaba vacío y se lo ofreció a Marianne. «Será más seguro que una residencia o una pensión, y te ayudará con los gastos», argumentó. Marianne, superando las dudas que aún le quedaban, aceptó. Pasamos su partida entre risas y lágrimas. La víspera del viaje, la encontré contemplando las luces de la ciudad por la ventana de su habitación. «Tengo miedo, mamá», confesó, abandonando momentáneamente su habitual determinación. «¿Y si no lo consigo? ¿Y si descubren que solo soy una chica del campo?» La abracé, sintiendo la fuerza de su feminidad emergente, recordando a la niña que una vez sostuve en mis brazos. «Nunca has sido simplemente nada, Marianne. Eres hija de una mujer que reconstruyó su vida desde cero. Esa fuerza reside en ti». A la mañana siguiente, Joseph nos llevó a la estación de autobuses en su coche. El autobús con destino a Chicago salió a las 7 de la mañana. Marianne nos abrazó a cada uno de nosotros, Elizabeth, Richard, Joseph y Anthony, con cariño. «Cuídate, hija mía», fue todo lo que pude decir cuando llegó su turno. «Y recordad, siempre hay un lugar donde refugiaros». Las semanas siguientes trajeron nuevos ajustes. Elizabeth asumió algunas de las responsabilidades de su hermana en la pensión. Richard se convirtió en una persona más independiente. Joseph comenzó a visitar nuestra casa con frecuencia, ayudando con los niños del refugio, que ahora eran 12. En mayo, recibimos una propuesta inesperada. El programa Today's Woman de la cadena de televisión local quería hacer un reportaje sobre la trayectoria de mi vida. El titular, que proclamaba dramáticamente «La mujer que convirtió el abandono en un imperio», captaba la esencia de la historia. Mi reacción inicial fue de vacilación. Nunca había buscado la fama, pero los asistentes sociales que apoyaban el refugio enfatizaron los beneficios de una mayor visibilidad. La emisión de junio mostró la pensión, el restaurante, el taller y el refugio. El programa contó mi historia de forma simplificada, pero veraz. El matrimonio roto, el arduo camino hacia la reconstrucción, la acogida de Richard, la creación del refugio. El programa generó una respuesta considerable, provocando cartas de mujeres que se enfrentaban a retos similares, peticiones de consejo, donaciones para el refugio y ofertas de ayuda voluntaria. «Te has convertido en una celebridad», bromeó Richard después de la emisión. Sin embargo, el comentario de Elizabeth fue el que más me conmovió. «Ahora otras mujeres sabrán que es posible, mamá», dijo, «que no están solas, que algo hermoso puede surgir de la adversidad». Los años siguientes fueron testigos de la consolidación y el crecimiento de nuestros esfuerzos. Marianne, superando prejuicios y dificultades, se graduó con honores, convirtiéndose en la primera mujer de su clase. Elizabeth se embarcó en un viaje de descubrimiento en la arteterapia, encontrando una manera de combinar sus pasiones. Richard, tras destacar académicamente, fue admitido en un curso de literatura. Impulsado por el deseo de convertirse en profesor, el refugio se amplió gracias a generosas donaciones y a su reconocimiento oficial como servicio público. En 1978 se construyó una nueva ala, lo que nos permitió acoger a 30 niños. Implementamos enfoques educativos innovadores, haciendo hincapié en el desarrollo holístico,
la expresión artística y el fomento de la autosuficiencia. Joseph y yo, tras años de una relación poco convencional, formalizamos nuestra unión en 1979, no con documentos legales, sino en una ceremonia simbólica celebrada en Meadow House Garden, rodeados de la familia. No necesitamos papeles para demostrar lo que hemos construido, declaró Joseph, siempre respetuoso con mi inquebrantable independencia. En enero de 1980, mientras revisaba los álbumes de fotos que documentaban nuestro viaje de décadas, recibí la noticia del fallecimiento de Olivia. Falleció pacíficamente en su apartamento de Miami tras resolver conflictos con sus nietos y, en cierta medida, con los complejos recuerdos asociados a su hijo. En su testamento, dejó el apartamento de Chicago a sus 3 nietos a partes iguales. Este último gesto fue un testimonio de su deseo de sanar las heridas que no había infligido, sino que había heredado como parte de su pasado. Durante el verano de 1980, organizamos la primera reunión de antiguos residentes del Flower Shelter. Los niños que crecieron bajo nuestro cuidado, ahora con vidas independientes, regresaron. El evento fue emocionante, con adolescentes y jóvenes adultos reviviendo experiencias, logros y desafíos. Wacken, el niño aprensivo de 7 años que llegó al refugio, ahora con 13, declaró solemnemente: «Cuando sea mayor, quiero hacer por los demás lo que la señora Sanders hizo por nosotros, demostrar que la familia no es solo un vínculo de sangre». Más tarde, sentada en el jardín de la pensión, ahora lleno de rosas, geranios y girasoles que yo cultivaba con cariño, reflexioné sobre el extraordinario viaje que me había proporcionado la vida. La joven empleada, enamorada del sofisticado banquero, se había convertido en una mujer de negocios de 43 años, madre de hijos biológicos y adoptivos y abuela dedicada a decenas de niños que pasaron por el refugio. Las cicatrices permanecían, marcas del abandono, las dificultades y las pérdidas, pero entre ellas surgió un fuerte sentimiento de resiliencia. Nosotros, como comunidad, acogimos a los niños, reconociendo que sus cicatrices eran signos de resiliencia. Cada marca contaba una historia, un testimonio de las batallas libradas y las victorias conquistadas, reforzando la verdad de que poseemos una fuerza inherente que supera nuestras estimaciones iniciales. En aquella tarde dorada de 1980, en medio de la energía lúdica de los niños, las conversaciones en el porche y el aroma perfumado del pan recién horneado que emanaba de la cocina del restaurante, me invadió una profunda gratitud. No era por el abandono, las traiciones o las noches consumidas en lágrimas, sino por la fuerza forjada en la adversidad, por la comunidad construida a partir de los escombros y por la belleza que florecía de un suelo aparentemente árido. Esa fuerza sigue viva hoy, a mis 83 años, cuando los jóvenes me preguntan por mi trayectoria. «¿Cómo lo conseguiste?», me preguntan, sorprendidos por los obstáculos que superé en una época en la que las mujeres divorciadas eran socialmente estigmatizadas, cuando ser una mujer emprendedora se consideraba imposible y criar a los hijos sola era sinónimo de fracaso. La respuesta es sencilla. Aunque el camino ha sido indudablemente complejo, lo he recorrido paso a paso, día tras día, manteniendo la convicción de que el fin de un sueño no significa el fin de todos los sueños. Por encima de todo, he comprendido que nuestras heridas más profundas pueden transformarse en poderosos dones, promoviendo la empatía en lugar de la amargura, inspirando la construcción en lugar de la destrucción. Hoy en día, Meadow House,
El restaurante Southern Comfort, el Atelier y el Flower Shelter siguen en activo, supervisados por un consejo formado por mis hijos, antiguos residentes del refugio y miembros dedicados de la comunidad. Hace 5 años, Joseph falleció pacíficamente mientras dormía tras una vida llena de amor y logros. Mis hijos han emprendido sus propios caminos. Marianne se ha convertido en una reconocida ingeniera especializada en viviendas asequibles, mientras que Elizabeth ha alcanzado reconocimiento internacional como terapeuta artística. Richard, profesor universitario, ha dedicado su vida a la literatura estadounidense. En 2015, la ciudad me honró con la Jane Sanders Square, una placa en reconocimiento a mi papel como emprendedora social visionaria y ejemplo de resiliencia. Este reconocimiento, sin duda un honor, representa solo una pequeña parte de mi verdadero legado. Mi impacto duradero reside en los ojos de cada niño que buscó refugio en nuestro albergue y descubrió su propio camino. Se manifiesta en la mujer que encontró el valor para escapar de una relación abusiva inspirada por mi historia. Se materializa en proyectos que generan empleo y dignidad, transformando vidas a través del simple acto de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Para aquellos que están escuchando, les transmito este mensaje. No teman a las cenizas. El fuego, aunque aparentemente destructivo, puede marcar el comienzo de algo nuevo y más hermoso. De las cenizas surgen las flores más inesperadas, aquellas que desafían la lógica y dan testimonio del poder regenerador de la vida. Mi nombre es Jane Olivia Sanders. Era una esposa abandonada y juzgada. Pero eso es solo el comienzo de mi historia, no su culminación. ¿Qué sucedió después? Descubrí a la mujer que había dentro de mí, la fuerza que no conocía y el amor que me permitió abrazar incluso al hijo de la traición. Eso resume mi esencia, no lo que me hicieron, sino lo que decidí hacer después. Y esa, amigos míos, es la conmovedora historia de cómo el amor, reducido a cenizas, renació como un jardín exuberante.